Muy bien, en este video vamos a hablar acerca del concepto de fricción, pero antes de definir lo que es la fuerza de fricción, vamos a presentar un ejemplo donde se presenta un fenómeno similar. Sí, tenemos este sistema mecánico. Ujú. Aquí tenemos una superficie, ¿sí? Donde está un bloque y luego tenemos un cable que está representado con el color negro conectado a la pared. Y bueno, el problema nos dice que el cable que está mostrado soporta una tensión de 100 newton. Después de sobrepasarla se romperá. Es una condición bastante realista porque pues los cables en general tienen una tensión máxima, en este caso de 100 newton. Y bueno, dice, dibuje una gráfica de la tensión en función de la fuerza aplicada considerando una superficie lisa. Recordemos que la superficie lisa es aquella que no tiene fuerza de fricción. En otras palabras, la única fuerza que puede ejercer la superficie sobre este objeto es una fuerza normal o perpendicular a ella. ¿Sí? En este caso sería una fuerza vertical. Y para poder dar respuesta a este problema, pues vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre del bloque que vamos a analizar. Aquí tenemos el bloque y pues vamos a dibujar todas las fuerzas externas que están actuando sobre él. La primera que se nos viene a la mente pues es su propio peso, una fuerza vertical y que está apuntando hacia abajo, y como ya habíamos comentado, también hay una fuerza normal. En este caso, la fuerza normal apunta hacia arriba. Nótese que aquí estamos utilizando el principio de transmisibilidad para deslizar la fuerza, ¿sí?, de la superficie inferior hasta este punto. Como se trata de un cuerpo rígido, pues podemos deslizarla a través de su línea de acción, y los efectos externos que vamos a observar pues son exactamente los mismos. Ahora, recordemos que en este punto se estaba ejerciendo una fuerza. Sin embargo, esa fuerza la vamos a tomar como nuestra variable independiente, debido a que nosotros somos quienes la vamos a controlar. Y de hecho, vamos a suponer que no se está ejerciendo fuerza alguna. En otras palabras, solo se está ejerciendo el peso y la normal. Por lo tanto, y a partir de la condición de equilibrio, podemos concluir que el cable no está tenso o que la tensión que está ejerciendo es cero, cuando no se está ejerciendo una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? Eso, pues podemos concluirlo. Cuando la fuerza externa horizontal es cero, la tensión es cero. Sin embargo, ¿qué pasa si de repente aplicamos una fuerza horizontal? Resulta que el cable, como está conectado en este punto, va a empezar a ejercer una tensión y va a aparecer esta fuerza. Hay que notar que esta fuerza, pues en principio debe tener la misma magnitud que la fuerza F, pero sentido contrario para cancelarla, de tal modo que el objeto permanezca en equilibrio. Y bueno, aquí tenemos una descripción de lo que está ocurriendo. Si F aumenta, nosotros empezamos a aumentarla, el objeto permanece en reposo hasta que el cable se rompa. Mientras esta fuerza no supere la tensión máxima que ejerce el cable, pues este objeto va a permanecer en reposo. Y mientras el objeto permanezca en reposo, podemos asegurar que la tensión es igual a la fricción. ¿Por qué? Pues porque vemos que el objeto no se mueve, ¿sí? Está en reposo, por lo tanto está en equilibrio y la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces esta ecuación se cumple. Pero hay que decirlo, que esta ecuación se va a cumplir siempre y cuando la magnitud de la fuerza que nosotros estemos ejerciendo sea menor o igual a 100 newton. Porque, ¿qué va a pasar si esta fuerza supera los 100 newton? Pues la tensión va a superar los 100 newton y entonces el cable se va a romper, y cuando el cable se rompa, pues esta tensión va a desaparecer y el objeto se va a empezar a mover, de tal modo que
Aquí la conclusión es que cuando el cable se rompe, la tensión bruscamente pasa de valer 100 newton a valer 0 newton porque el cable ya está roto. Ahora, todo este experimento lo podemos resumir en una simple gráfica. Vamos a verla. Muy bien, aquí tenemos la gráfica que nos estaba preguntando el problema, donde tenemos aquí la fuerza F, que es nuestra variable independiente, y como variable dependiente tenemos aquí la tensión en el cable. Recordemos que cuando yo ejercía una fuerza horizontal 0, pues el cable no estaba tenso y no ejercía fuerza alguna. En este caso valía 0. Conforme vamos aumentando la magnitud de la fuerza, por ejemplo, si la aumentamos hasta 50 newton, resulta que el cable también va a ir aumentando su tensión para compensar la fuerza que estamos aplicando. ¿Sí? En este caso, la tensión sería también de 50 newton. Si seguimos aumentando esta fuerza, ¿qué va a ocurrir? Pues también va a seguir aumentando la tensión en el cable. Véase que aquí el comportamiento pues es completamente lineal. Sin embargo, cuando la fuerza llega al valor de 100 newton, pues la tensión también llega al valor de 100 newton, pero la tensión en el cable ya no puede aumentar. ¿Por qué? Porque si aumentamos esta fuerza, ¿qué va a pasar con el cable? Se va a romper. Si de repente aumentamos un poquito la fuerza, ¿qué va a ocurrir? Se rompe el cable y la tensión del cable bruscamente baja hasta 0. Porque aquí pues ya no está ejerciendo fuerza alguna sobre la caja y aquí el objeto ya se empieza a mover. De hecho aquí ya se está moviendo. Posteriormente, si seguimos aumentando la fuerza, pues la tensión en el cable va a ser 0, pero el objeto pues se va a estar moviendo. De tal modo que vean el comportamiento. Tenemos aquí la variable independiente y la variable dependiente al principio crece de manera lineal, llega a su valor máximo y luego decrece bruscamente hasta 0. Además podemos diferenciar tres regiones importantes. Esta región que está en color naranja nos representa cuando el objeto está en reposo. Después tenemos aquí esta franja que está en color rojo que nos representa todavía cuando el objeto está en reposo, pero está a punto de moverse. A este punto, ¿sí? En el caso del cable de tensión máxima, decimos que es un estado de movimiento inminente, aunque técnicamente el objeto sigue en reposo, está a punto de moverse. Y finalmente tenemos esta región en color amarillo que nos representa pues cuando el objeto ya se está moviendo. Aquí el cable ya se rompió y ya no está ejerciendo tensión alguna. Muy bien, ya con este ejemplo vamos a aclarar cómo es que actúa la fricción. Ahora sí, vamos a definirla. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición de fricción. Dice así, es la fuerza que existe entre dos superficies rugosas y que se opone al deslizamiento relativo entre estas. Es decir, aquí tenemos un dibujo donde podemos ver que microscópicamente pues existen estas rugosidades que van a impedir el movimiento horizontal. Eso que implica que si tenemos dos superficies rugosas que están en contacto, no solo se va a ejercer la fuerza normal, como vemos en este dibujo, sino también se va a ejercer una fuerza horizontal. Recordemos que este diagrama de cuerpo libre es muy similar al que vimos en el caso anterior. Aquí tenemos el peso, tenemos la normal. El peso es igual a la fuerza normal, por lo tanto, este objeto está en equilibrio vertical. ¿Sí? Las fuerzas que están en dirección vertical se anulan y aquí tenemos una fuerza F que se está aplicando de manera horizontal hacia la izquierda. Sin embargo, debido a la rugosidad que existe entre estas superficies, va a aparecer una fuerza de fricción que apunta hacia la derecha precisamente para compensar la fuerza que se está aplicando aquí. Para que este objeto permanezca en equilibrio, pues la fuerza deberá ser igual a la fricción. En este caso, la fricción equilibra la fuerza. Sin embargo,
Aquí va a ocurrir algo muy parecido a lo que pasó con el cable. El cable soportaba hasta 100 newton, era la tensión máxima que podía soportar. Resulta que esta fricción efectivamente va a impedir que este objeto se deslice, sin embargo, esta fuerza no puede aumentar hasta infinito. Ajá. Al valor máximo, pues se le llama fricción estática máxima y estática porque el objeto parte en reposo. Este valor máximo se calcula por medio de esta expresión, que quiere decir la fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción estática, que nos resume la rugosidad que existe entre ambas superficies. Mientras más rugosas sean estas superficies, este coeficiente será mayor. Y también depende de la fuerza normal. Mientras esta fuerza normal sea mayor, esta fuerza de fricción estática máxima será mayor. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque la fricción estática máxima se calcula así, pero eso no implica que toda la fuerza de fricción que vayamos a calcular es con esta fórmula. Habrá ocasiones donde la fricción estática sea menor a la máxima, pudiendo aumentar esta fuerza hasta llegar a este límite. Bueno, cuando esta fricción estática máxima se supera, el objeto se va a mover y va a surgir lo que se llama la fricción cinética. Generalmente, esta se calcula con una expresión muy similar. La fricción cinética va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Y este coeficiente nuevamente es, digamos, la representación matemática de la rugosidad entre las superficies. Sin embargo, como el objeto ya se está moviendo, esta rugosidad implica que el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático, debido a que pues ya no está anclado un objeto sobre otro. Muy bien, también depende de la normal. Entonces, este es un valor máximo, este generalmente es un poquito menor y a diferencia de la fricción estática, en el caso de la fricción cinética ya no importa el valor de la fuerza que estemos aplicando, el valor de la fricción cinética prácticamente es el mismo y se va a calcular por medio de esta ecuación que tenemos aquí. Muy bien, vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar estos conceptos que hemos aprendido. Entonces, aquí tenemos nuevamente un plano horizontal, tenemos un bloque y se le aplica una fuerza hacia la derecha, una fuerza horizontal. Dice así, el objeto de 100 newtons de peso está en reposo y se sabe que los coeficientes de fricción son el estático representado con μs igual a 0.5 y el cinético representado con μk igual a 0.4. El problema pues es muy parecido al anterior, el que resolvimos del cable. Dice, dibuje una gráfica de la fricción en función de la fuerza aplicada. Eso quiere decir que esta fuerza va a actuar como nuestra variable independiente y la fricción como la variable dependiente. Para resolverlo, pues vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre del objeto. Aquí ya tenemos el objeto y solo falta dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre él. Por ejemplo, tenemos el peso, ¿sí?, que es una fuerza vertical y actúa hacia abajo y que va a ser compensada por la fuerza normal. La fuerza normal la ejerce la superficie sobre el bloque, pero no va a ser la única fuerza que va a ejercer, lo vamos a ver en un momento. Mientras yo no ejerza una fuerza horizontal, este sistema está en equilibrio, no se requiere fricción. Por lo tanto, tenemos la misma conclusión. Cuando F es igual a 0, que es este caso, la fricción también va a ser 0. Entonces, nótese que aquí la fricción es prácticamente inexistente. Nuevamente, ¿qué pasa si empiezo a aplicar una fuerza horizontal hacia la derecha? Pues aquí, ahora sí, como estamos tratando con una superficie rugosa, va a aparecer una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento relativo entre ambas superficies, la superficie inferior del bloque y la superficie del piso. Entonces ya apareció la fuerza de fricción,
Mientras estemos aplicando una fuerza que no rebase la fuerza de fricción estática máxima, este bloque va a permanecer en reposo. Entonces, si F aumenta, el objeto permanece en reposo hasta alcanzar la fricción estática máxima, que vean que en este caso vale 50 newton y es sencillo calcular este número, porque el peso es de 100 newton, la normal compensa el peso, por lo tanto también vale 100 newton y el coeficiente de fricción estática vale 0.5. 0.5 por la normal, que es de 100, da 50 newton. Eso quiere decir que nosotros podemos aplicar fuerzas horizontales, ¿sí?, menores a 50 newton y este sistema no se va a mover. Sin embargo, vamos a ver que para que eso se cumpla, pues tanto la fricción y la fuerza que apliquemos deben ser iguales, deben tener sentido contrario para que una compense a la otra. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si seguimos aumentando la fuerza? Muy bien. Si nosotros aumentamos la fuerza, hasta 50 newton, pues la fricción también va a aumentar hasta 50 newton. En ese caso, la fricción va a ser igual a la fricción estática máxima. Y a este punto se le conoce nuevamente como estado de movimiento inminente. En otras palabras, cuando la fricción sea de 50 newton, el objeto va a permanecer en reposo, pero va a estar a punto de moverse. Y bueno, finalmente, cuando la fuerza excede la fricción estática máxima, el objeto se desliza y se da la fricción cinética. En este caso, la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética, que vale 0.4 por la normal, que vale 100 newton. ¿Sí? Dando un resultado de 40 newton. Recordemos que este era el caso en el ejemplo anterior cuando el cable se rompe. En ese caso la tensión del cable baja bruscamente a 0. Aquí también va a bajar, pero va a bajar de 50 a 40 newton, porque a pesar de que el objeto se está moviendo, pues sigue habiendo contacto entre el piso y el objeto. Entonces sigue habiendo una fuerza de fricción, pero ahora es fricción cinética. Finalmente, ¿cómo podemos resumir este comportamiento a través de una gráfica? Vamos a verla. Sí, tenemos aquí la gráfica. Vean que como variable independiente tenemos a la fuerza horizontal que estamos aplicando y como variable dependiente a la fricción. Nuevamente, si no ejercemos fuerza horizontal, no va a haber fuerza de fricción. Si aumentamos la fuerza a 10 newton, la fuerza de fricción va a aumentar también a 10 newton, pero en sentido contrario. Esto porque el objeto permanece en reposo. Si la aumentamos a 20, la fricción también va a aumentar a 20, a 30 también, 40 y finalmente 50. Si la fuerza de fricción llega a 50 newton, entonces sería este caso, pero aquí ya no podemos aumentar la fuerza asegurándonos que el objeto permanezca en reposo. Si aplicamos una fuerza de 51 newton, ¿qué va a ocurrir? La fuerza de fricción ya no va a poder crecer más y el objeto va a empezar a moverse, dando aquí un salto de 50 newton a 40 newton que corresponde con la fuerza de fricción, pero ya no estática, sino dinámica. Y nuevamente aquí podemos seguir aumentando la fuerza y la fuerza de fricción cinética va a permanecer prácticamente igual. Vean que aquí nuevamente tenemos tres regiones. Esta región que está en color naranja es cuando el objeto todavía está en reposo. Esta que es muy importante, la región en color rojo, cuando todavía está en reposo, pero a punto de moverse. Aquí es donde la fricción alcanza su máximo y es el estado de movimiento inminente. Y finalmente esta región que está en color amarillo, aquí ¿qué ocurre? Pues aquí el objeto ya está en movimiento. Y bueno, nada más hay que aclarar que si el objeto inicialmente está en movimiento, nosotros podemos aplicar una fuerza menor
y la fuerza de fricción va a ser la cinética. ¿Pero por qué? Porque el objeto ya está en movimiento. En ese caso no habría que ponerlo en movimiento porque ya está en movimiento. Pero si el objeto está en reposo, pues ahí sí, tarde o temprano se va a tener que alcanzar el límite de fricción estática máxima para poder moverse. Muy bien, pues aquí ya presentamos un resumen de lo que viene siendo la fuerza de fricción. Y con eso pues terminamos el tema de conceptos básicos y fundamentos de la mecánica newtoniana. Para la próxima serie de videos comenzaremos con la representación de los sistemas de fuerzas. ¿Sí? Entonces pues nos vemos hasta la próxima.